Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde Acapulco de Juárez, estado de Guerrero, México, en una edición especial de No lo diga, a través de la plataforma digital del noticiarioprincipal.mx de Jorge Zamora Telles. Un día como hoy, pero hace 52 años, nació en Atlacomulco, Estado de México, Enrique Peña Nieto, actual presidente constitucional de la República Mexicana, al que mando una respetuosa felicitación. Como sea, salvó el proceso electoral evitando un estallido social severamente anunciado si al sistema se le ocurría hacerle chanchullo al tesonero tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que en la convención bancaria en Acapulco avisó que el tigre se podría soltar si él no resultaba el triunfador, poniéndole las peras a cuatro al gobierno federal. Aproximados 30 millones de votos hicieron inimpugnable su elección, llevada con legalidad y sin incidentes violentos que lamentar. Pero faltaría analizar cuántos de esos sufragios fueron genuinos por simpatía para López Obrador y cuántos fueron el desquite de quienes ya no quieren al PAN, PRI ni PRD en posiciones de poder, porque les colmaron la paciencia y dar su voto al Morena fue la manera civilizada y pacífica de mostrar su hartazgo. Llega contento López Obrador con un cúmulo de promesas por cumplir y se va triste Peña Nieto, porque sus faraónicos planes no cuajaron debido a la voracidad e ineptitud de ciertos miembros de su gabinete que ni siquiera supieron proteger la buena imagen y privacidad del mandatario en su entorno familiar, ni conservar el respeto debido a la investidura presidencial. Se les hizo bolas el engrudo en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Muchos quisieran que de plano ya se vaya y otros demandan que no lo dejen ir sin antes rendir cuentas claras y precisas. El peligro para López Obrador serán los reclamos ciudadanos de por qué, habiendo alegado tanto contra la corrupción y la impunidad, en vez de actuar, dio cierta tolerancia y disimulo. ¿Cómo de que Peña Nieto se irá así nada más y hasta con honores si nada lo impide? Claro que sí hubo buenos logros de su administración, pero el balance con los errores y las pifias, sobre todo en materia de procuración y administración de justicia, calan hondo a cualquiera que conozca la vergüenza. Hablo así porque al menos en México y en el estado de Guerrero sí se respeta la libertad de expresión periodística y muchos tenemos la pluma y el micrófono libre de compromisos. Nunca me pierdo a columnistas nacionales de renombre, como Raimundo Rivapalacio, que publicó esto que les leo abriendo comillas: La desgracia de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto llegó a pensar en la primavera de 2014 que, como había publicado en su portada la revista Time, era el Salvador de México, con una foto en páginas interiores donde se veía a un altivo presidente escoltado por sus entonces secretarios de gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda Luis Videgaray. Podrá padecer de erudición literaria, pero Peña Nieto lo compensa con destreza política. El impulso que comenzó el 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la presidencia, se esfumó 18 meses después, cuando comenzó su declive, durante el que perdió prestigio, credibilidad y confianza, que terminó con la humillante derrota de su partido en la elección presidencial. Peña Nieto quería ser un presidente recordado por sus reformas, pero por la información que está comenzando a surgir, el enojo y el desprecio contra su persona, que se reflejó en las urnas el 1 de julio pasado, lo trascenderá mucho más allá del fin de su mandato. Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para Eje Central, que aparece en su edición impresa este jueves, revela la magnitud de su caída. La encuesta fue hecha después de haberse reunido con el candidato vencedor, Andrés Manuel López Obrador, y tras haber guardado un bajísimo perfil después de las elecciones. Aún así, el 95.6% dijo tener nada o poca confianza en él, contra el 61.1% que tenía el expresidente Felipe Calderón y 15.5% que registra López Obrador, en quien confían 84.5% de los entrevistados, en brutal contraste con Peña Nieto, que apenas tiene la confianza de 4.4%. Su valoración como presidente es patética al compararse con su antecesor y con su futuro sucesor. La encuesta arroja porcentajes que parecen contradictorios, como que el 19.4% considere que las reformas fueron su mayor acierto, al mismo tiempo que el 13.6% señale que fueron su principal desacierto, o que el 12.5% de los encuestados citen mejorías económicas como el mayor acierto, al tiempo que el 12.2% menciona la crisis económica como su segundo peor desacierto. Estos datos sugieren fallas en el discurso presidencial, que no supo transmitir de manera eficiente las bondades de la reforma. Como evidencia del amplio desgaste de la imagen de Peña Nieto como presidente de la República, están las calificaciones reprobatorias dadas a su desempeño por parte de los ciudadanos entrevistados, explicó Elías Aguilar García, autor de la encuesta. Su función como presidente de la República recibió una calificación de una escala del 0 al 10 de 4.1 en promedio. En el rubro de la creación de empleo recibió 3.6. En los de crecimiento de la economía, lucha contra la pobreza y seguridad pública, 3.4. Y en honestidad y transparencia, 3.1. Las calificaciones que son consideradas reprobatorias. La estabilidad económica, los apoyos sociales y el combate al narcotráfico como contraste son los tres rubros que los encuestados consideraron con los mayores aciertos de Calderón: el apoyo a la lucha del pueblo, su honestidad y que luchara contra el sistema, los mejores aciertos de López Obrador. Estos encierran el paquete de reclamos y molestias del electorado a Peña Nieto, que se centraron en la inconformidad con la política económica, con la asignación de programas sociales y con la desigualdad, sin olvidar la corrupción, aunque este fenómeno no apareció de manera tan determinante como el ánimo electoral sugería en julio. La encuesta no pretende encontrar las causas y razones de la derrota electoral del PRI, pero ayuda a entender algunas tendencias de voto y sus consecuencias. El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial
marcó varios aspectos importantes en términos de opinión pública, añadió Aguilar. Las muy amplias expectativas que la ciudadanía ha depositado en el virtual presidente hacen evidente un auténtico amor ciudadano hacia el nuevo Ejecutivo Federal. Peña Nieto y López Obrador se encuentran en las antípodas. Mientras que se colapsó la confianza del presidente en funciones, las expectativas del próximo presidente son muy elevadas. A López Obrador le han costado algunas propuestas entre los encuestados, como la amnistía de delincuentes, que el 18.2% consideró su mayor desacierto, o la provocación social, el famoso tigre dormido, metáfora de la cólera social, del cual no se hace responsable, o sus incongruencias que han sido registradas entre el electorado. Pero aún así, poco más de 7 de cada 10 encuestados calificaron positivamente a López Obrador, mientras que a Peña Nieto lo reprobaron 4 de cada 10 y Calderón salió prácticamente tablas en esta valoración. El 1 de julio de 2012, los mexicanos votaron por el cambio, escribió Peña Nieto en un multicitado artículo en el semanario británico The Economist, a 9 días de asumir la presidencia. Y agregó Peña Nieto: México enfrenta muchos desafíos y estamos trabajando activamente para alcanzar los resultados que nuestros ciudadanos tienen derecho a esperar. En nuestra democracia trabajaremos por un modelo económico, político y social próspero, que no solo llenará nuestro potencial, sino también se convertirá en fuente de inspiración para otras economías emergentes. ¿Qué ambición tenía en aquel momento? ¿Qué era suyo? Qué rápido se descarriló, qué rápido se rindió. Oscuro final para un presidente que arrancó eléctricamente y que terminó en cortocircuito, vituperado y despreciado por millones de mexicanos que al votar masivamente por López Obrador parecieron decirle: el que la hace la paga. Por eso a muchos les da miedo leer a Raimundo Rivapalacio. Los del pueblo de a pie no podemos decir ya ni modo, ni seguir cruzados de brazos aplaudiendo ocurrencias de quienes llegan al poder como sea y muy pronto se enferman de poder. Históricamente nos acudimos a 2 emperadores y a un dictador. Necesitamos ahora un presidente diferente y decente, no a un moderno monarca que nos acabe de llevar al precipicio. Ojalá que todos los partidos perdedores hayan aprendido la lección y, si tienen valentía, sean una oposición digna y honesta. Yo agradezco que compartan el mensaje con sus contactos. Pero pues si les da miedo, ya lo saben, no lo digan.